Hola Vivers, hoy vamos a ver la resolución del examen de física de la EBAU de 2022, de la convocatoria de julio. Muy bien, para acceder a este examen, pues hacemos como siempre, nos vamos a recursos y en recursos pinchamos en exámenes resueltos. Aquí en exámenes resueltos nos aparecerá una pestaña que es julio 2022, pinchamos en física y ¡pop! Se nos descarga. Yo ya lo tenía por aquí. Vale, muy bien. Como el formato de examen es el mismo que viene siendo recientemente, son dos opciones, opción A, opción B, donde en cada una de ellas hay un problema por cada bloque, hay uno de gravitación, hay otro de ondas y sonido, otro de electromagnetismo, otro de óptica y otro de física moderna, y nos dejan elegir entre no solo las dos opciones, sino entre cada uno de los problemas, es decir, que podemos escoger 5 de los 10, no necesariamente todos de la opción A, no necesariamente todos de la opción B. Así que, como siempre, a leerlo con calma y a ver. El primer problema de la opción A es un problema de gravitación, que es un problema en el que nos pide relacionar lo primero el periodo de un satélite que tenemos dando vueltas en torno a la Tierra con la constante de la gravitación universal, la masa de la Tierra. Es decir, estamos buscando una expresión que nos relacione el periodo con la distancia a la que está. Que esta, si recordáis, es la tercera ley de Kepler. Esta que el periodo al cuadrado es 4pi cuadrado entre gm por el radio al cubo. ¿Cómo podemos deducirla? Pues lo primero es que si yo me estoy moviendo en círculos, necesito algo que me esté desviando la trayectoria. Es decir, que yo tengo que tener ahí una fuerza centrípeta que me esté desviando la trayectoria en línea recta que yo llevaría si no tuviera ninguna fuerza. Sabemos que esta fuerza, en este caso, es la fuerza de la gravedad con la que la Tierra atrae al satélite, de manera que la fuerza centrípeta, que en general es masa por velocidad al cuadrado entre el radio, es igual a la gravitatoria en este caso, así que igualando y despejando tendríamos la velocidad en función del g, de la masa de la Tierra y del radio. Por otro lado, si estoy en una órbita circular, mi velocidad siempre va a ser constante. La segunda ley de Kepler lo que nos decía es que si estoy más lejos voy a estar girando más lento, mientras que si estoy más cerca voy a ir girando más rápido. Si siempre estoy a la misma distancia, giro siempre a la misma velocidad, de manera que sustituimos la expresión de la velocidad de un movimiento circular uniforme y ya tendría la ley que yo estoy buscando, que es el periodo en función del radio. El periodo al cuadrado es una constante que depende de la masa del planeta por el radio al cubo. Total, que como yo conozco la masa de la Tierra, conozco el radio al que está este objeto, porque es el radio de la Tierra más la altura a la que orbita, sustituyo todo y me queda un periodo de 5.919 segundos. ¿Ok? Como un segundo, como 60 segundos son un minuto, pues esto aproximadamente serían como 100 minutos, como hora y pico, ¿vale? Fenómeno. Vale, lo segundo nos dice, deduzca la expresión de la energía mecánica total de un satélite de masa m, de órbita de circular radio, expresando en función de g, la masa de la Tierra, la masa del objeto y su distancia. Vale. Bien, la energía mecánica en general es la suma de la cinética más la potencial. Cinética, que es un medio de la masa por la velocidad, la potencial gravitatoria, que tiene esta pinta. Vale. ¿Qué ocurre? Ya teníamos la velocidad del apartado anterior en función de g, masa de la Tierra, entre el radio. Así que yo, si la sustituyo, me quedaría que esto es un medio de m por gmt por el radio, que da la casualidad que es justo la mitad de lo que vale la potencial gravitatoria. Con lo cual, la mitad de la potencial gravitatoria menos la potencial gravitatoria, nos queda que la energía mecánica es menos un medio de esta expresión de aquí, que es la mitad exactamente de la energía potencial. Así que, como ya teníamos todos los datos, sustituimos y nos queda esta energía mecánica. Vale. Segundo ejercicio, ahora de ondas. Nos dan un par de gráficas y nos piden lo primero sacar la expresión matemática de la onda. Vale, expresión matemática de la onda, que es a veces del coseno de omega t menos kx más phi. Es decir, que necesitamos hallar la amplitud, la frecuencia angular, el número de onda y la fase inicial. Empezamos por la amplitud, que es la distancia entre el centro y la posición máxima. Así que en este caso, fijaos que como cada pico está a más 3 centímetros, pues la amplitud es de 3 centímetros. ¿Qué más? Bueno, pues vamos con la frecuencia angular, que para ello primero necesitaremos la frecuencia, con lo cual, fijaos que cada pico, se sucede cada un segundo, así que tenemos un periodo de un segundo. Si tengo un periodo de un segundo, tengo una frecuencia de un hercio, y si tengo una frecuencia de un hercio, tendría 2pi por esa frecuencia, con lo cual la omega de esta expresión, que yo lo que tengo es para un punto en particular ver cómo va subiendo y bajando, me saco que es 2pi radianes por segundo. ¿Cómo puedo sacar
el número de onda. El número de onda es 2pi entre lambda, así que necesito sacar la longitud de onda. Vale, la foto de la izquierda, que es una foto sacada en un cierto instante a la pinta que tiene la longitud de onda, vemos que cada pico, que está en un mismo estado de oscilación, están separados por 4 centímetros. Aquí esto es 2, aquí esto es 6. Quiere decir entonces que la longitud de onda son 4 centímetros. 4 centímetros que al convertirlos a metros me quedarían 0,04 metros, de manera que el número de onda sería 50pi. Por último, necesitamos la fase inicial, que la sacamos de las condiciones iniciales. Si tanto la posición como el tiempo es 0, esto nos quedaría a coseno veces esta phi. Y vemos que en t igual a 0, en la posición 0 es menos 3. Tanto lo vemos con el tiempo como en el segundos. Ok, así que yo originalmente estoy a menos la amplitud. O sea que yo necesitaría que este coseno valiera menos 1, y para que el coseno valga menos 1, yo necesito que esto esté en pi. Así que finalmente la expresión sería 0,03 por 2πt menos 50πx más pi. Me piden la velocidad de propagación de la onda y la velocidad de oscilación. Velocidad de propagación es lambda por frecuencia, o longitud de onda por frecuencia, conozco las dos, sustituyo y sin más. La velocidad de oscilación es un poquillo más complicada y podemos obtenerla de derivar con respecto al tiempo esta posición. Al derivar tendríamos un menos seno, que sería esta expresión de aquí, y lo que vaya multiplicando, entonces sería la velocidad máxima, porque el seno es algo que oscila entre menos 1 y más 1. Por tanto, la velocidad máxima que tendríamos sería de 6pi por 10 elevado a la menos 2. Esto es el ejercicio. Vamos con el tercero, que nos dice que dos cargas puntuales de 2 nanocoulombios y menos 4 nanocoulombios están situadas en 2 puntos. Y nos pide lo primero, calcular el campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto 2, 1. Como siempre, dibujamos la situación. Carga 1 positiva en el 1, 0, carga 2 negativa en el 3, 0. Así que al ser una carga positiva tendríamos un campo eléctrico repulsivo, mientras que aquí tendríamos un campo eléctrico atractivo. ¿Vale? Esto es el punto 2, 1. Con lo cual, fijaos en una cosa, estamos a la misma distancia de Q1 y de Q2, R1 y R2 son las mismas. Aparte, como aquí yo tengo una unidad a la derecha y bajo una unidad, justo esto lo podríamos pensar como que está en los vértices opuestos de un cuadrado. De manera que yo sé que este ángulo tiene que valer 45 grados. Esto está inclinado 45 grados con respecto a la horizontal. Fijaos la información que sacamos de un dibujo. Por lo tanto, como es repulsivo inclinado 45 grados, el campo eléctrico 1 tendría esta pinta, que va para la derecha y para arriba, y el campo eléctrico 2 que va para la derecha, pero va para abajo. Es decir, es idéntico matemáticamente, solo que un menos en la dirección vertical. Por otro lado, a la distancia a la que están, si esto es 1 metro y sube 1 metro, por el teorema de Pitágoras, esta de R1 sería raíz de 2, como también es el R2. Y como la expresión del módulo depende de la K de la carga y del radio al cuadrado, pues yo ya puedo saber cuánto vale este campo en módulo, y al multiplicarlo por seno y coseno, pues ya puedo sacar las coordenadas de cada uno de los campos. ¿Cuánto valdrá el campo total? Pues es una suma vectorial, así que yo tengo que sumar estos dos campos como vectores, es decir, coordenada a coordenada, y obtengo este campo, un campo que iría hacia la derecha y para abajo. Es decir, es un campo que iría más o menos entre E1 y 2, sobre todo más acusado en E2, porque el módulo de E2 es más grande, ya que la carga E2 vale el doble que la primera. ¿Qué es lo segundo? Las coordenadas de un punto del eje X situado a la izquierda de la carga Q1, en el que el potencial electrostático creado por ambas cargas sería 0. Vale, potencial electrostático, que es KQ entre la distancia, pero como estamos en el eje X, la distancia sería en este caso X menos 1, porque, por ejemplo, si estoy en el punto 0 estaría una unidad hacia la izquierda, en valor absoluto una distancia de 1, y si, por ejemplo, estoy en el 0, 0 y estoy respecto de la carga 3, de la carga 2 que diga, estoy a 3 unidades. Por tanto, este es el potencial electrostático de las dos, y si pido que la suma de las dos sea 0, fijaos que solo me depende del valor de las cargas y del valor de la posición. Como las cargas son conocidas, en el fondo yo puedo sacar una expresión en la que tenga una relación entre las distancias. Es decir, como estas dos cargas son el doble, yo tengo que la distancia a la carga mayor debe ser el doble que a la carga original. Esta relación matemática, fijaos que se cumple si yo le meto que aquí un menos 1, porque menos 1 menos 3 sería menos 4, que en valor absoluto sería 4, menos 1 sería menos 2, así que 4 entre 2 sería 2. Por lo tanto, como nos piden un valor que esté a la izquierda
de las dos cargas, es decir, un valor que se encuentre por aquí, vemos que en el caso en el de x igual a menos 1, estás a la mitad de la distancia de la Q1 de la Q2, por lo tanto el potencial sería el mismo, pero de signo opuesto, porque una es una carga positiva, la otra es negativa. Por lo tanto, en x igual a menos 1 es el punto donde el potencial de las dos se anula. Pregunta 4, que nos dice: se sitúa un objeto de altura h a la izquierda de una lente convergente de distancia focal f', y la imagen del objeto que forma es real, invertida y de igual tamaño, ¿vale? Ok, entonces yo tengo que el aumento lateral, que es la relación entre la altura del objeto y la altura de la imagen, siendo el prima la imagen y el sin prima el objeto, tiene que ser menos 1, porque me dice que es del mismo tamaño, pero está dada la vuelta. Si es del mismo tamaño pero está dada la vuelta, como también esto por proporcionalidad es la misma relación que la distancia objeto y la distancia imagen, entonces S' y S tienen que ser opuestas, es decir, que la imagen se va a formar a la derecha de la lente, a la misma distancia de la lente que estaba la del objeto. Esto me permite sustituirlo en la relación fundamental de las lentes y me queda algo que depende únicamente de S y de F, por lo tanto puedo sacar S en función de la distancia focal y me queda que la distancia objeto es 2 veces la focal hacia la izquierda y la distancia imagen lo mismo pero opuesto. Por lo tanto, cuando yo hago el trazado de rayos, ¿qué puedo cogerme? Tengo que situar este objeto a 2 veces la distancia focal y puedo tomar 2 rayos. Puedo cogerme un rayo que sea paralelo al eje óptico, porque sé que al atravesar la lente va a pasar por la focal, y puedo cogerme un rayo que pase por el centro de la lente, que ese no se va a desviar, de manera que cogiendo estos 2 rayos, donde corten está la imagen, y si lo hemos hecho bien, esta S' va a medir lo mismo que esta S, lo único que va a estar colocada al otro lado, y este objeto va a tener la misma altura que este objeto, que es el caso de esta imagen, lo que tenemos. Así que mi recomendación siempre en los ejercicios de lentes y de espejos es que lo hagáis con calma, porque gráficamente puede ser una comprobación de que lo que habéis hecho matemáticamente está bien. Vamos con el último ejercicio de la opción A, que es de física moderna, en concreto sobre relatividad especial. Y nos dice que tenemos una partícula, que es un protón, moviéndose al 90% de la velocidad de la luz y nos da su masa relativista. Lo primero que nos pide es la masa en reposo. Vale, esta masa relativista, si lo interpretamos con que al acercarnos a la velocidad de la luz esto va teniendo más masa y por lo tanto cuesta más moverlo, es que la masa relativista m se relaciona con la masa en reposo m0 por un factor gamma, factor que depende de la velocidad. Cuanto más velocidad coja, mayor va a ser. Y en el límite en el que esta velocidad se acerca a la velocidad de la luz, este factor sería infinito. De ahí pues que no podamos acelerar un objeto a más allá de la velocidad de la luz. Ok, vale, pues si me dicen que es 0,9c, este factor en concreto vale 2,29, y si vale 2,29, pues va a ser 1 entre 2,29 veces la masa que yo tenía, y me queda una masa en reposo de 1,67 por 10 a la menos 27 kilos. Vale, ¿qué energía cinética tiene? Pues la energía cinética es gamma menos 1, porque la masa en reposo es m0 por c, así que todo lo que no sea energía en reposo va a ser energía cinética. Como yo conozco cuánto vale el valor gamma, conozco cuánto vale la masa en reposo y conozco cuánto vale la velocidad de la luz, yo ya puedo sacar cuánto vale la energía cinética en julios. Pero me piden electronvoltios. Sencillo, porque un electronvoltio se corresponde con 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Por lo tanto, en cada julio de energía contiene cada electronvoltio contiene 1,6 por 10 a la menos 19, así que si yo divido esta cantidad entre la que había obtenido al principio, pues me queda que tengo 1,21 por 10 a la 9 electronvoltios, lo que sería 1,21 gigaelectronvoltios. Pasamos entonces a la opción B, que empezamos con un problema de gravitación universal, pero es un problema que es como un problema de campos. Y como lo podemos pensar de la misma manera que los ejercicios de campo eléctrico, pero esto es un poquillo más raro. Vale, en concreto nos dice que conocemos el trabajo que se necesita para llevarla desde el 0,0 a este punto. Sabemos cuánto vale el trabajo. Sabiendo cuánto vale el trabajo, nos pregunta cuánto vale la masa que hemos movido. Vale, en un campo gravitatorio no tienes ninguna pérdida en principio, por lo tanto el cambio de energía va a depender únicamente del cambio de altura que tú tengas de alguna manera. Es decir, lo único que va a depender es dónde empiezas y dónde acabas. Así que yo veo que ese trabajo que yo le tengo que aportar
Si, por ejemplo, yo tengo que subir una pelota desde el nivel del mar a una montaña a 1000 metros y no hay ninguna pérdida, entonces la energía que yo le he dado es la que me ha costado subir. La diferencia de la altura entre 0 y 1000 metros. Pues aquí igual. El trabajo sería la diferencia entre donde estoy finalmente y donde estoy al principio. Por tanto, yo, como conozco cuánto vale la expresión del potencial gravitatorio, que va en función de G, las dos masas y del radio, si yo tengo las distancias, ya tengo todo. Distancias que la final me puedo calcular por Pitágoras y la inicial sé que es 1 metro. Así que me quedaría que este trabajo, que es el potencial final menos el inicial, dependería de la G que la conozco, de la masa que la conozco, del radio final que conozco y del radio inicial que conozco. Lo único que desconozco es la masa de B. Así que puedo despejarme todo esto, ¡pop! Y me quedaría la masa B en función de los datos conocidos, que al sustituirla me quedaría que la masa B vale 4 kilos, que es un valor razonable. Si nos vale muy pequeño o muy grande, podríamos preocuparnos, pero queda algo que tiene más o menos sentido. Vale, y luego nos pide calcular el campo gravitatorio que crea esta masa A en este punto, ¿vale? Si lo vemos, esta G estaría en el lado de un triángulo rectángulo del que podemos conocer este ángulo alfa. Vale, en módulo depende de la masa y de la distancia, que ya la conocemos, así que lo sustituimos y nos queda esta cantidad. Ahora, yo podría, opción 1, conocer el valor del ángulo, o, teniendo en cuenta que el coseno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, como este lado mide 2, esto mide a raíz de 5, el coseno mide, el seno, que es el lado opuesto entre la hipotenusa, sería 2 raíz de 5. Y el coseno, como es el contiguo entre la hipotenusa, como este lado mide 1 y este mide raíz de 5, ya sé cuánto vale el coseno de alfa y el seno de alfa, así que ya puedo proyectarlo y tener este campo gravitatorio escrito en coordenadas. Siempre, como el campo gravitatorio, el campo eléctrico son vectores, tenemos que escribirlo en forma vectorial, es decir, descompuesta por coordenadas. De nada sirve dar únicamente el módulo, porque el módulo lo único que te está indicando es la intensidad, no te está indicando la dirección ni el sentido. Ok, ejercicio B2, que tenemos una pista de baile y tenemos 4 altavoces situados en la pista de baile y nos dan datos de cómo suena, de cómo de alto suena eso en el centro de la pista. Ok, pues a ver, lo primero nos dice que estos son 100 decibelios. Como la escala decibélica depende de la intensidad del sonido, yo me la puedo despejar para que me quede en función de los decibelios. Y si yo sustituyo, 100 decibelios se corresponden a 10 elevado a la menos 2 vatios metro cuadrado. Por lo tanto, si esta es la intensidad total y yo tengo 4 altavoces, que son idénticos y están a la misma distancia, significa que cada uno de los 4 contribuye por igual, así que la intensidad de cada uno de los altavoces es un cuarto, y siendo un cuarto, entonces la intensidad de los altavoces será 2,5 por 10 a la menos 3. ¿Qué potencia tiene cada uno de los altavoces de la discoteca? Que es lo que nos preguntan. Bueno, pues la intensidad es la potencia que atraviesa una cierta superficie. ¿Qué superficie? La superficie de una onda esférica, la superficie de una esfera. Como hemos viajado 10 metros por cuadrado, pues este globo tiene una superficie de 4pi por 10 al cuadrado. De manera, como la intensidad es potencia entre superficie, la potencia va a ser intensidad por superficie, todos son datos conocidos, sustituyo y me queda una potencia muy bonita que vale exactamente pi vatios, es decir, 314 vatios. Si el oído humano tiene una superficie de 2 por 10 elevado al menos 4 metros al cuadrado y una persona permanece 5 horas bailando en el centro de la pista, ¿qué energía de total le llega al sonido? Vale, lo primero de todo. Yo ya conozco la intensidad de energía en ese punto, pero me pide cuál es la intensidad que atraviesa el cierto oído humano. Misma idea. La potencia que esté atravesando el oído será lo que salga de la intensidad será la potencia entre esa superficie. Como la superficie del oído la conozco, yo conozco la intensidad que le está llegando a mi oído. Es decir, de toda la intensidad que llega a ese punto, ¿cuál pilla mi oído? De manera que yo ya tengo la energía en vatios, es decir, una energía entre un tiempo, así que si yo lo multiplico por el tiempo que estoy, que en este caso son 18.000 segundos, lo correspondiente a 5 horas, pues yo ya sabría que la energía son 0,036 julios. ¿Vale? Pasamos al tercero, de electromagnetismo, que nos dice una espira cuadrada de 20 centímetros de lado se somete a la acción de un campo magnético variable con el campo B perpendicular al plano de la espira y hallar el flujo y la FEM inducida en tiempo t igual a 2. Vale, en este caso yo tengo una espira cuadrada y un campo que es perpendicular
vamos a estar induciendo una corriente no porque cambie la superficie, no porque cambie la inclinación, sino porque cambia el campo, porque tenemos un campo que cambia linealmente. Por lo tanto, al ser perpendiculares, el flujo simplemente me queda campo por la superficie, me queda esta expresión, y al derivarla me quedará esta otra de aquí. Sustituyo en los tiempos y me queda el flujo y me queda cuánto es la FEM. Por otra parte, si yo tengo una expresión que depende del coseno de t, pues va a ser exactamente la misma idea. Va a depender del tiempo, porque lo que depende del tiempo es el campo magnético. Así que yo voy a tener un flujo dependiendo del tiempo, que va a ser flujo por la superficie, que al sustituirlo me va a quedar esta cantidad para el flujo, y al derivarlo va a cambiar en función del tiempo, y me queda que justo en ese punto no se induce una corriente. Sin más. Finalmente, nos quedan dos ejercicios. Un ejercicio de de la parte de óptica y otro ejercicio también de la parte de física moderna. Vamos con el de óptica. Nos dice: un estanque está cubierto con agua y una capa de aceite, y los índices de refracción del agua y del aceite son 1,33 y 1,44. Vale, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un estanque lleno de agua. Como el aceite es menos denso que el agua, sale a la superficie y se queda entre medias del aire y del agua, con lo cual todo que acabe en el estanque primero pasaría por el aceite. Así que si nos dicen que lo enchufamos con un ángulo de 40 grados, ¿cómo sería el ángulo de refracción del agua? Primero se refractaría el aceite y del aceite al agua. Así que lo que hacemos es coger la ley de Snell-Descartes y ver lo primero cuál es el ángulo de refracción del aceite, que vemos que es 26,51 grados, y luego la volvemos a aplicar entre la separación del aceite y del agua y vemos que esto es 28,90. Vale, ahora, si en el fondo del estanque hay un foco de luz, ¿por debajo de qué ángulo debe incidir el haz de luz del foco con respecto a lo normal de la superficie del agua para que la luz salga fuera del estanque hacia el aire? Vale, vamos a pensar. Yo enchufo una luz desde el agua, que se refracta y pasa al aceite, y como el aceite tiene un índice de refracción mayor que el aire, puede haber un ángulo límite a partir del cual pues no pase. Puede producirse simplemente que toda la luz que salga del aceite se rebota y vuelva. Es lo que se conoce como reflexión total. Entonces, ¿con qué ángulo tendría que lanzarlo yo para que al pasar al aceite luego no se produjera un fenómeno de reflexión total? Pues lo que tenemos que ver, lo primero, es el ángulo límite entre el aire y el aceite, y coger ese ángulo límite y ver a qué ángulo de incidencia se corresponde con el agua. De nuevo, aplicamos la ley de Snell-Descartes. Si se produce reflexión total, quiere decir que el ángulo refractado son 90 grados. Esto me permite sacar el ángulo límite entre el aceite y el aire. Y justo para que salga este ángulo de refracción, como la ley de Snell-Descartes, aquí lo único que nos falta es el ángulo de incidencia. Si yo lo sustituyo, entonces me queda un ángulo de 48,75 grados. Así que, si la luz entra con un ángulo inferior, entonces se refracta a un ángulo más pequeño que el ángulo límite, y por tanto podrá salir de un estanque por encima de 48 grados, sales a un ángulo superior al ángulo límite entre el aceite y el aire, y por lo tanto no sale la luz del estanque. Y finalmente vamos a un ejercicio de desintegraciones radiactivas, que nos dan la vida media y nos dan la masa inicial, aparte de la masa atómica y del número de Avogadro. Lo primero que nos piden es el tiempo de semidesintegración y la actividad inicial. Vale, la vida media es la inversa de la constante radiactiva, así que la constante radiactiva la podemos sacar fácil, y el periodo de semidesintegración también es sencillo sacarlo, porque es el logaritmo neperiano de 2 entre lambda, y veríamos entonces que el periodo de semidesintegración pues vale 300 años, ¿vale? La vida media es cuando queda 1 entre lambda. El periodo de semidesintegración cuando justo queda la mitad. El periodo de semidesintegración va a ser más pequeño que la vida media, como cabría esperar. Vale. Y por otro lado me piden la actividad inicial, que es la lambda por el número inicial. La lambda la tengo, el número inicial no, pero me dan la masa que tenía originalmente. Y de ahí vamos a sacar cuántos átomos había originalmente. Si yo tengo 0,2 miligramos, es que tengo 2 por 10 elevado a la menos 4 gramos. Y si yo tengo una masa molar de 241 unidades de masa atómica, eso es que en cada mol de americio, entonces yo tengo 241 gramos. Esto me permite comparar con la masa que yo tengo y ver el número de moles que hay en esta muestra. Y si yo tengo el número de moles, al multiplicarlo por el número de Avogadro, que me dice cuántos átomos hay en cada mol, entonces yo tengo que cuento con 5 por 10 elevado a la 17 átomos de americio.
Por lo tanto, la actividad inicial es la constante radiactiva por este número inicial y me da el número de desintegraciones por segundo, lo que es lo mismo, la actividad inicial en becquerelios. ¿Vale? Y finalmente me pregunta lo diré cuánto queda en el detector de humo cuando la actividad ha disminuido a un 80% del valor inicial. Vale, ¿cuántos átomos quedan y cuánto tiempo ha pasado? Vale, si la actividad disminuye un 80%, quiere decir que la actividad es un 20% de la inicial. Y como la actividad es la actividad inicial por e elevado a menos lambda t, significa que este valor e menos lambda t es un número que vale exactamente 0,2. Y de ahí puedo sacar el tiempo, que serían como unos 700 años. ¿Cuánto americio queda? Bueno, si la actividad es a 0 por e elevado a la menos lambda t, el número también es una forma matemática muy parecida. Lo único que donde esté en el número cambia por la actividad y donde esté la actividad inicial por el número inicial. Por lo tanto, este factor también va a ser 0,2, así que queda un 20% de los átomos de americio que había originalmente. Como tengo los que tenía originalmente, lo multiplico por 0,2 y veo que me quedan 10 elevado a la 17 átomos pasados esos 700 años. Y esto era en esencia el examen de la convocatoria de julio de la EBAU de 2022. Espero haber sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.